Radio Vital te invita a conocer un mundo de información, noticias y entrevistas relacionadas con la salud. Esto es Mundo Salud. Estamos iniciando un nuevo ciclo escolar. Seguramente nuestros hijos están muy emocionados por las nuevas materias, amigos a los que reencontrarán, los nuevos retos a enfrentar. Sin embargo, hay una situación a la que quizás no les agradará el hecho de regresar a clases y probablemente sea el bullying. Independientemente del nivel escolar en el que se encuentren, sea primaria, sea secundaria, aunque sea preparatoria o universidad, tengan por ahí alguna persona que los esté acosando, que los esté amedrentando y que no los haga sentir bien o sentirse mal consigo mismos o con su familia. Vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Akari Berganzo, quien es autora del libro Sanando el Bullying con Metafísica, de Editorial Pax, para hacer una reflexión sobre este tema, detectar esta situación del bullying, quizás en nuestros hijos, ahora que inicia este ciclo escolar, y de igual manera pues ver desde una perspectiva diferente cómo podemos tratar. Akari, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Karina, buenos días. Akari, si fueras tan amable, ¿nos podrías definir desde tu perspectiva qué es el bullying y cómo podemos detectarlo, si es posible en nuestros hijos, o cómo poderles exhortar a ellos para que nos hablen si es que están viviendo en esta situación? El bullying es bastante fácil de detectar en los chicos porque su conducta empieza a cambiar. O sea, cuando un niño tiene problemas de bullying en la escuela, sus calificaciones bajan, empieza a padecer insomnio, empieza a negarse ir a la escuela, se vuelve introspectivo, también su autoestima baja, se vuelve también sumiso, pierde el apetito. Entonces realmente son como muchas detonantes que llegan como repentinamente y de golpe, incluso se aísla, se vuelve malhumorado, digamos que sus intereses caen, o sea, deja de tener como las actividades normales que tenía, y todo esto pues sí es una señal que los padres pueden detectar con cierta facilidad de que algo en la escuela no está siendo como debería. Y entonces con esto se da, me imagino que quizás por contextos muy fuertes o muy difíciles que quizás esté viviendo la propia persona que está agrediendo, ¿no? Un reflejo de su realidad quizás en la que está. O sea, está comprobadísimo a nivel de estudios que se han realizado en diferentes partes del mundo que las personas que agreden, o sea, que son el chico bravucón que se dedica a agredir a los compañeros en el salón de clase, es un niño que en su casa está padeciendo bullying por parte de algún miembro de su familia. Entonces, lo único que hace es reflejar la situación a la inversa, como para tener una fuga emocional de lo que le está pasando. Entonces, también, por ejemplo, los niños que se dedican a agredir muchas veces es porque tienen algún padre que sufre de una enfermedad como alcoholismo, como drogadicción, que también hay violencia intrafamiliar, o las típicas situaciones que tristemente luego se ven de que, bueno, los padres se divorcian y luego la nueva pareja de uno de los padres se dedica a agredir a los hijos. Entonces todo esto marca, el chico que está agrediendo pues es un niño que no sabe manejar sus emociones, no sabe lidiar con el estrés que le está causando todas estas situaciones, y entonces lo único, o sea, como la única alternativa que encuentra pues es agredir a los demás. Pues aquí estamos hablando quizás hasta de un doble trabajo, Akari. Tú desde la perspectiva de tu libro, ¿qué recomendaciones das a los maestros, a los padres de familia o inclusive a las propias personas, niños o jóvenes que están pasando por este problema? Lo primero que tienen que hacer es quitarle el título, que yo sé que para un niño es muy difícil, de tomarse a personal estas agresiones. O sea, evidentemente el que te está agrediendo a ti lo está llevando a marco personal, pero si los niños responden con la misma agresión a la inversa, lo único que van a hacer es complicar las cosas. En este caso, lo mejor es que se dediquen a centrar sus atenciones en las cosas que realmente les interesan.
Yo sé que para lograr esto implica una gran madurez por parte de los niños y que no es tan fácil que un niño a una temprana edad tenga mucha madurez para poder abordar el asunto. También es importante que hablen con sus padres, que les avisen de lo que está pasando, que los padres se comuniquen con la escuela, que vean si la escuela está en la postura de quererlos ayudar o si tristemente pues simplemente están haciendo la vista gorda, porque sí son situaciones que pueden llegar a detonantes dramáticos en muchos casos. Entonces, bueno, una cosa es que hagan deporte, otra cosa es obviamente que los niños tengan un entorno familiar sano, tranquilo, armónico, para que de esta manera pues no empiecen a seguir surgiendo más niños que se dediquen a agredir a sus compañeros y que tampoco existan víctimas del bullying como tal, porque sí es una situación muy difícil y obviamente dependiendo del temperamento del niño será cómo va a afrontar la cosa. O sea, si es un niño muy maduro, pues entenderá la situación, le va a doler, va a sufrir, pero finalmente no va a arruinar su vida por una situación de bullying. Pero si es un niño muy sensible o que está muy solo en su entorno familiar, pues ya conocemos todo lo que tristemente muchas veces ocurre, que terminan en suicidios o terminan incluso a veces matando al chico que los estaba agrediendo. Entonces, pues no se trata de que los niños se conviertan en victimarios y tampoco se trata de que se conviertan en agresores, ni de que arruinen su vida ni sus posibilidades por una situación de estas. Entonces, bueno, a nivel de qué podrían hacer con ellos es acudir a terapias, hablar con alguna persona en su escuela como de autoridad, profesores, coordinadores, psicólogos, que les puedan orientar y les puedan decir qué pueden hacer, cómo lo pueden canalizar. Es muy importante que no se traguen sus emociones, que las saquen, que las expresen para que no se puedan enfermar, que reconozcan que no es su culpa, porque luego también los niños que sufren bullying terminan pensando que ellos propiciaron que la situación se diera y la realidad es que no. El que está siendo agredido de bullying lo está haciendo porque sencillamente la otra persona ve cualidades que quisiera tener, que no tiene y que entonces las ve reflejadas en otra persona y le molestan tanto que por eso se desquita con esa persona toda la furia y la ira que tiene no resuelta. ¿Qué recomendaciones de autoayuda darías quizás a jóvenes o adolescentes que quizás quisieran comenzar a manejar esto desde su propia perspectiva, porque quizás no se sienten en la confianza de acercarse a sus papás o a adultos a quienes puedan recurrir? Hay grupos de autoayuda, hay muchos grupos. Tendrían que averiguar cuál es el grupo más cercano en su ciudad. Hay, te digo, tanto grupos que son sociedades anónimas que trabajan en lo que es esta problemática a nivel escolar, pero también pueden trabajar con medicaciones. La otra sería confrontando, pero también puede ser contraproducente. O sea, yo la confrontación no agresiva la dejaría como último recurso y en este caso lo que tendrían que hacer es, bueno, averiguar toda la información que puedan del agresor, averiguar cuáles son sus puntos débiles, cuál es su entorno familiar, cuáles son los dramas de su vida, me explico, y a raíz de tener esta información pues ponerle un hasta aquí de una forma muy tajante, hablando tranquilamente con esta persona, pero lo mejor es, como no sabemos cómo va a reaccionar la otra parte y no sabemos si se puede poner peor la situación, en muchas veces sí paras al agresor, y te lo digo porque yo he hecho esa técnica en muchas situaciones cuando en la escuela me hacían bullying y después en los trabajos en algunos que me hicieron también mobbing, y sí funciona, pero es un poco arriesgado. Lo más sencillo sería evitar a toda costa al agresor, tratar de no estar solos en baños, porque muchas veces en la escuela donde se suscitan las agresiones es en baños, y la hora del recreo o a la salida de la escuela cuando ya no están en las instalaciones de la escuela, para evitar que puedan ser sancionados por la institución educativa. En estos casos, lo que yo les aconsejaría sería no responderle al agresor, no darle el poder de que vea que te está afectando lo que te está haciendo, lo que te está diciendo, para que de esta manera se aburra al no tener una respuesta, porque recordemos que como son gente que tiene mucha ira, el hecho de que tú les contestes hace que ellos se sientan importantes y que sientan que tienen el control sobre tu vida y más te molestan. Cuando ven que ya
aburrirse y dedicarse a hacer cualquier otra cosa, que ya no seas tú como su foco de atención. Si me permites, Akari, nos vamos a un corte. La voz de los profesionales en la medicina está en Mundo Salud. Regresamos. Amigos, seguimos en Mundo Salud. Vamos a seguir platicando con Akari Berganzo sobre este tema del bullying y su otra manifestación, que es el moving, de manera laboral. Y por ahí mencionaste moving, que tenemos entendido que es el de los trabajos también. ¿Estas recomendaciones pueden ser de utilidad para quienes sufren esta clase de acoso laboral en sus trabajos? Mira, el moving es más complicado que combatir que el bullying, porque el bullying, como hablamos de niños de edades más chicas, o sea, son gente más joven, tiene menos experiencia, el moving está mucho más camuflado. De hecho, además, ni siquiera está del todo legislado, entonces la gente te puede agredir, salvo que sea una agresión sexual, todo lo demás no está tipificado en la legislación mexicana, y entonces es más difícil de probar. Ahí lo que yo les diría, uno, es que eviten dar información de ellos mismos a los compañeros de trabajo, a los proveedores que tengan, a sus jefes, para evitar problemas, tengan información que te pueda comprometer o que pueda hacer que la puedan usar para atacarte. Otra cosa sería que yo les sugeriría que respaldaran toda la información de su computadora todos los días, sobre todo la información importante, porque muchas veces en el moving lo que hacen los compañeros o los jefes es borrarte la información del trabajo que te están pidiendo para que no entregues a tiempo y tengan pretexto de correrte. O la otra es que te asignan tiempos de respuesta de trabajo que son imposibles de cumplir. Es, por ejemplo, que te dicen el viernes a las 6:30 de la tarde. Para el lunes quiero que me entregues un proyecto que tú sabes que normalmente te tomaría 15 días hacer. Entonces ahí lo que quieren es reventarte para que renuncies. Tener una copia de seguridad de sus archivos, no transportar a su vida privada, ni tener fotografías de sus hijos, ni de su novia, ni de su esposa, ni tener agendas personales, ni descuidar su teléfono en ningún momento, dejarlo solo, ni conectarse a redes sociales desde los aparatos de la oficina. Todo esto les ayudaría a estar más cuidados. También otra sugerencia muy buena es no invitar a tu casa a nadie que tenga que ver con tu entorno laboral para evitar este tipo de reacciones y de agresiones. Hay moving activo y moving pasivo. El pasivo es esto que te digo, de que se dedican a borrarte los archivos de la computadora, que te imposibilitan, no te dan la información que necesitas para hacer los trabajos, hacen juntas y no te dejan entrar a la junta, o sea, eso como obstaculizarte por todos lados. El activo es ofensas verbales, son por ejemplo, pues gente que se dedica a grafitear el coche de un compañero de trabajo, que te roben tu celular, que te roben tu agenda, que te avienten líquidos sobre tu ropa, que te hagan insinuaciones sexuales y si no respondes a ellas se convierta en un acoso laboral multidireccional, porque también hay moving de compañero a compañero, de jefe a compañero y también hay de compañeros hacia superiores. Qué interesante, Akari, esto que nos estás mencionando. Quizás son situaciones que no habíamos considerado y que bien vale la pena tomar en cuenta, porque a lo mejor nosotros estamos en una situación así y quizás nunca lo habíamos pensado o tomado en cuenta o no sabíamos simplemente qué hacer. Digamos que los parámetros o más bien las situaciones con las cuales nosotros podemos darnos cuenta que estamos siendo víctimas de moving, si te dan cargas de trabajo, normalmente las tendría que efectuar 4 personas en lugar de una, que no te dejen tener acceso a contacto con tus proveedores, que te quiten un presupuesto que ya estaba preestablecido para tu área, para desarrollar el trabajo que se tenía que hacer, que te encierren y no te dejen salir después de tu hora de salida, que te obliguen a llegar 3 horas antes de tu hora de entrada, que no te dejen salir a comer, te estén amenazando con que te manden correos ocultos donde te estén diciendo eres un inepto, te van a correr, o que te empiecen a mandar ofertas de empleo así como vas a la mano. Todo este tipo de situaciones son ejemplos clarísimos de moving. También que tu jefe te esté amenazando verbalmente o con miradas. Muchas veces ni siquiera es una palabra, sino
entrega, que son irreales para la carga de trabajo que te están asignando. Todo esto son ejemplos de moving. La verdad, muy interesante, Akari. Entonces, más que nada, como tú dices, recapitulando, no sé si nos podrías recordar cómo desde la perspectiva de la autoayuda y cómo diferenciar ya para despedirnos, el hecho de acudir con un especialista, ¿qué pudiéramos hacer para poder detectar o evitar en la medida de lo posible el bullying en nosotros mismos o en nuestros seres queridos? La realidad es que es muy difícil evitar el bullying o el moving. De hecho, México es el primer país a nivel mundial donde se efectúa más bullying y moving. Es muy grave la situación. Lo que podríamos hacer, en lo que estaría en nosotros poder atender esta situación, uno sería que los padres tuvieran un contacto muy próximo con sus hijos, una comunicación muy abierta, que prestaran atención a los reportes que les pasan los profesores sobre el desempeño de sus hijos, que checaran sus calificaciones, si han bajado, que los llevaran a terapia con psicólogos si fuera necesario, que también vieran, por ejemplo, cuando muchos niños chiquitos empiezan a ser víctimas de bullying, de repente empiezan a volver a tener incontingencia en las noches, cuando son niños que ya están en una edad en que esos accidentes ya no ocurren, y de repente es como si hubiera un retroceso en el desarrollo neuronal y en el desarrollo emocional del niño. Esto también es como una, digamos, señal de alarma de que puede haber una situación de bullying. Pero te digo, es que son muchas cosas. Es que dejan de comer, que dejan de relacionarse bien con las personas, que ya no quieren ir a la escuela, que se vuelven iracundos, se esconden, se aíslan, pierden el apetito, se autocastigan, se dicen eres un tonto, pierden la autoestima, se tratan de, o sea, es como si ellos mismos consideraran que ellos son los culpables de la situación que están viviendo. Eso es mucho lo que ocurre en estas situaciones. Lo que se podría hacer de forma, pues, autoayuda es que escriban una carta a ellos mismos donde expresen todas sus emociones para que las saquen, para que no se convierta luego esto en situaciones problemáticas de enfermedades, que traten de hacer mucho deporte porque de esa manera van a estar desfogando pues todo lo que son sus emociones, todo lo que les está afectando, que no dejen de ir a la escuela porque luego si dejan de ir a la escuela es señal de debilidad y entonces más los van a atacar. O sea, la mejor manera es estar allí, no bajar la cara, no hacerles caso, no tomarse a personal estas agresiones, entender que si me están agrediendo es porque es un admirador retorcido, pero más allá de eso es porque es un alma que está solicitando de una manera muy errada ayuda urgente porque tiene un problema de que no sabe lidiar con sus emociones y que no entiende qué está pasando. Akari, si quisiéramos leer tu libro para profundizar más al respecto, ¿nos puedes después recordar el nombre del libro y claro, tus medios de contacto? Por supuesto, Karina. Mira, el libro se llama Sanando el Bullying con Metafísica, es de Editorial Pax y es de la colección Encuentro. Y bueno, lo encuentran en todas las librerías principales del país. Y los medios de contacto, si tuvieran alguna pregunta o, no sé, consulta o X, son en el Facebook, Akari Berganzo, en Twitter es @Violeta Yo Soy con número 1 y tenemos también el mail que es violetayosoy@hotmail.it, Italia y Tebetito, y bueno, también estamos en Instagram, en Pinterest, siempre como Akari Berganzo. Pues no me resta más que dar las gracias a Akari Berganzo, autora del libro Sanando el Bullying con Metafísica, que nos habló desde esta perspectiva de la autoayuda, de la salud mental, sobre cómo detectar, cómo ayudarse un poquito para trabajar con este problema y que bueno, se da mucho en las escuelas, pero también, como ya escuchamos, hasta en los entornos laborales. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Igualmente, hasta luego. La voz de los profesionales en la medicina está en Mundo Salud. Regresamos. ¿No les ha pasado que de un momento a otro
tienen la necesidad de que cuando están leyendo a lo mejor un recibo, un letrero en la calle o simplemente su lectura cotidiana, se tienen que acercar más el libro, la hoja, tratar de enfocar la vista para leer con claridad qué es lo que dice. Hay que tomar en cuenta, amigos, si no estamos hablando de una vista cansada. Vamos a tener el gusto de platicar con este tema para descubrir si ya tenemos esta situación o cómo prevenirla, cómo detectarla oportunamente y auxiliarnos de lo necesario, en este caso unos lentes, con el doctor Pablo Robles Ortiz. Él es médico cirujano oftalmólogo con subespecialidad en segmento anterior, que nos va a platicar de este tema. ¿Cómo estás, doctor Pablo? Muy buen día. ¿Qué tal, Karina? Buen día. Con el gusto de estar en tu programa. ¿Qué es la vista cansada y a partir de qué edad comenzamos a sospechar su aparición? Para comenzar, la vista cansada es un proceso natural de envejecimiento del ojo y es un proceso natural ya que el cristalino, que es un lente que tenemos dentro del ojo, tiene la capacidad de enfocar porque es un lente muy suave que está dentro de una bolsita, una cápsula, la cual está sustentada por unos músculos y puede estos músculos hacer que el cristalino se haga más delgado o más grueso y con eso podemos enfocar. Sin embargo, con la edad, este cristalino se empieza a endurecer y la capacidad de los músculos ya no es suficiente para podernos dar el enfoque. Este proceso, ¿como en qué edad podemos sospechar su presencia? E inclusive si hay algún factor que actualmente por nuestros hábitos o usos y costumbres con relación a aparatos electrónicos pudiera quizás acelerarlo. No sé si esto sea posible. No, fíjate que es un mito. Mucha gente dice que sobre todo gente que hace trabajos de precisión como costureras, como zapateros y algún tipo de oficios o algún tipo de profesiones, gente que está en la computadora, le achacan mucho el problema a su profesión. Sin embargo, no, es algo que nos va a suceder a todos y puede comenzar a partir de los 40 años. Hay gentes que lo presentan mucho después. ¿Qué debemos hacer entonces a partir de esta edad, seamos hombres o mujeres, de los 40 o 45 años? ¿Debemos de ir a una óptica o con un médico oftalmólogo? Primero, estar conscientes de que es un proceso natural, que no es una enfermedad y ahí aceptarlo, ¿sí? El primer síntoma o la forma de darnos cuenta de que estamos comenzando con la vista cansada, que en oftalmología la llamamos presbicia, es que empezamos a retirar el libro o la lectura y el brazo nos empieza a hacer insuficiente. Además de que la iluminación, empezamos a requerir más iluminación para poder leer algunas cosas. Ese es el primer dato que nos indica que ya estamos empezando con este problema de presbicia y que hay que hacer definitivamente acudir con un profesional para que nos adapte unos anteojos para corregir el problema. Afortunadamente se corrige con anteojos, pero definitivamente hay que acudir con un profesional, ya sea un optometrista calificado o un oftalmólogo. ¿Qué clase de examen nos van a hacer y cómo saber qué clase probablemente de anteojos necesitamos requerir? Es muy sencillo, como les dije, cuando empezamos a tener problemas para leer letras pequeñas, que tenemos que retirar el texto o lo que estemos leyendo, vulgarmente diciendo, estirar más el brazo y necesitamos más iluminación, en ese momento es cuando debemos acudir con algún profesional. Y digo un profesional, un optometrista calificado o un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy sencillo y por consejo, y estamos muy acostumbrados, así como la automedicación, a ir a la farmacia, a ir con la vecina, con el amigo, ¿sí? Que nos dicen, no, pues yo empecé a ver mal de cerca y fui y me compré unos lentes en tal lugar que decían más X número y con eso ya empecé a ver bien. No es lo indicado porque muchas veces hay algunos otros defectos visuales factibles de corregirse con anteojos que tienen que hacer combinaciones de graduaciones para tener una óptima visión cercana. ¿Qué puede pasar si nosotros recurrimos, como tú ya bien dijiste, a esa manera de automedicación, por citar el ejemplo o la comparación, a comprar simplemente de esos lentes que ya vienen con ciertos aumentos? ¿Pudiera generarnos, no sé, dolores de cabeza, que nuestra vista se canse más o qué otra situación puede suceder? Exactamente lo que acabas de decir, nos puede provocar cierto dolor de cabeza o cefalea que llamamos los médicos por cuestiones de enfoque y cansarnos un poco. No es algo gravísimo, pero no es lo ideal. Lo ideal es adaptar los anteojos para visión cercana hecho por un profesional. Las recomendaciones nos dice el médico, el optometrista, requieres lentes. ¿Qué recomendación nos puedes dar para quienes tengamos vista cansada
y poder hacer una adquisición adecuada de los lentes, porque a veces nos podemos dejar llevar por modas, por marcas, o quizás crees que se pueda llegar a prescribir mal un par de anteojos. En cuestión de si acude alguien con un profesional, difícilmente te van a prescribir unos lentes mal hechos o mal a la medida, pero sí es importante, lo reitero, acudir con una persona que esté calificada para hacerlo, porque normalmente los lentes que encontramos comercialmente para vista cansada, o para ver de cerca, o lentes para cerca como le llaman, son simplemente unas lupas que tienen la misma graduación los dos ojos, y a veces hay pequeñas diferencias entre un ojo y otro, y eso nos va a causar más cansancio y algunos otros síntomas si no están adaptados idealmente al paciente, ¿sí? Además, estos anteojos no están hechos a la medida de cada persona, y esto me refiero a que tienen que tener una altura y una distancia entre las pupilas. No todos tenemos la nariz igual, que es donde se apoyan los anteojos, y no todos tenemos la distancia de pupila y pupila igual. Hay gente que tiene los ojos más separados o más cerca. Habiendo determinado el uso de los lentes, ¿cómo debería ser el uso de estos? Porque hay personas que, cabe mencionar, Pablo, que no se sienten acostumbrados a los lentes o a lo mejor les da pena traerlos, porque hay quien relaciona el uso de lentes con envejecer. Los lentes se tienen que usar todo el tiempo, cuando leemos, cuando manejamos, o de qué manera, para que no sea pues una compra infructuosa y verdaderamente ayudemos a nuestros ojos. Aquí depende de varios factores. El principal es aceptar que tenemos presbicia, ¿no? Es aceptar la edad y que tenemos una cuestión relacionada a la edad, que necesitamos de una ayuda para poder mejorar nuestra visión cercana. Eso es lo principal. Mucha gente se hace renuente al uso de los anteojos y quiere buscar otras soluciones, incluso quirúrgicas, que para mí no es lo ideal, pero bueno, aceptar primero que se requiere de una ayuda para la visión cercana y que es un proceso natural. Segundo, acudir, como te dije, con un profesional, y este profesional nos puede orientar de la mejor manera. Los lentes para visión cercana son exactamente como se llaman, para visión cercana. No hay que traerlos todo el tiempo. Sin embargo, con el atendimiento de nuevas tecnologías, no nada más es la visión cercana, que es la visión que llamamos de lectura. Con el uso de computadores tenemos visiones intermedias, y entonces viene ahí una gama de oportunidades o de opciones que son bastante aceptables para tener una buena visión lejana, una buena visión intermedia y cercana, que son los lentes multifocales. Y finalmente, doctor Pablo, que nos pudieras decir qué pasa, cada cuándo tendríamos que volver a cambiar o revisar nuestra vista para ver si esta graduación que tenemos es la que corresponde, o ya deberíamos de modificarla si es de que nuestra vista pues ya está cada vez más cansada. A partir de que comenzamos con el primer síntoma, que es recorrer el brazo cada vez más lejos y necesitar más intensidad de luz para la lectura, es el momento en el que hay que acudir con un profesional. Y una vez que se nos hace el diagnóstico de presbicia o vista cansada, una vez al año es suficiente para estar haciendo un chequeo con el oftalmólogo o el optometrista. ¿Algo más que quieras agregar para despedirnos? Pues nada más, en cuanto empiecen con algún síntoma de vista cansada, por favor no se sientan que están mal. Es un proceso, como te dije al principio, natural. Es algo que todos, incluso un servidor, ya lo está presentando, y hay que aceptarlo y saber que hay posibilidades y hay maneras de resolverlo y corregirlo, y que es algo completamente natural. Ya para despedirnos, por favor, danos algún número de contacto. Bueno, donde pueden encontrarse en el 36 13 80 25, lo repito, 36 13 80 25, estoy a sus órdenes. Muchas gracias al doctor Pablo Robles Ortiz, médico cirujano oftalmólogo con su especialidad en segmento anterior. Gracias por habernos orientado sobre lo que es la vista cansada y bueno, cómo es el uso de los lentes o anteojos. Doctor Pablo Robles, muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Igualmente, gracias a ti, Karina. La voz de los profesionales en la medicina está en Mundo Salud. Regresamos.
ya estamos en el regreso a clases y seguramente, amigos y amigas, ustedes están contentos porque se inicia quizás una etapa en la vida escolar o educativa de sus hijos. Están muy entusiasmados por nuevos amigos, nuevos retos. Quizás se encuentran con viejas amistades, el aprendizaje sigue continuando. Sin embargo, para poder tener un buen rendimiento hay que verificar que nuestros hijos estén bien, se encuentren saludables, y entre ellos pues pudiera haber alguna sospecha de diabetes. No sé si en algún momento dado ustedes han visto que sus hijos pudieran tener quizás debilidad o más sed, o hayan orinado más, su visión está un poco borrosa, o hayan tenido pérdida de peso. Hay que tener mucho cuidado con estos signos y síntomas porque puede ser la presencia de una diabetes infantil. Pero qué mejor para platicar de este tema que la doctora María Elena Sañudo, quien es endocrinóloga y médico internista, nos puede hablar de este tema para poder entender la diabetes infantil y emprender el reto de atenderla, porque a veces hay padres que se deprimen con el hecho de saber que hay un diagnóstico de este tipo para sus hijos. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Karina. Descríbanos cómo es esta diabetes en el niño y si es exclusiva la tipo 1 o también la tipo 2 y diferenciación de cada uno. Básicamente, la diabetes tipo 1 es la diabetes que se tiene por origen autoinmune. Es decir, cuando sucede por alguna circunstancia que nuestro propio cuerpo no reconoce las células del páncreas, las ataca y las destruye, de tal forma que se destruyen las células que son las responsables de producir la insulina para mantener los niveles correctos de insulina en el cuerpo. Esta diabetes tipo 1 generalmente se presenta durante la niñez o adolescencia, más que nada en pacientes jóvenes, y hace que los pacientes requieran de insulina para sobrevivir. Es decir, antes se le conocía este tipo de diabetes tipo insulino dependiente. Hoy en día, la conocemos así como tipo 1 y tiene estas características. Esto sucede mucho con mayor frecuencia, inicia en la infancia o en la adolescencia. Y solo corresponde a menos del 5% de los casos de diabetes que tenemos registrados en el mundo. Aquí en México muy probable un poquito menos. Y en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, pues es una diabetes en donde predomina, por ejemplo, el paciente ya de mayor edad, es mucho más frecuente en población mayor de 40 años. Los pacientes suelen tener obesidad o sobrepeso, así como herencia, ¿no? Algún familiar en primer grado que tiene diabetes, o algunos otros factores de riesgo como ser hipertenso, tener lípidos altos, etcétera, y corresponde al mayor grueso de la población con diabetes es tipo 2, es aproximadamente entre el 95 y 98% en nuestro país. De tal suerte que si hay diferencias específicas en los pacientes con tipo 2 es posible controlarlos al inicio con medicamentos orales y posteriormente requerirá de insulina conforme avance la progresión de la enfermedad, ya que también en ellos se ha visto que tanto hay resistencia a la insulina como que su propio páncreas va poco a poco dejando de producir la insulina, que es tan importante para mantener los niveles de glucosa o azúcar en la sangre. ¿Por qué se ha incrementado el tipo de diabetes 2 en la niñez cuando usted menciona que esta era más exclusiva de los adultos a partir de los 40 años y más que inclusive la tipo 1? No sé si esto tuviera una explicación o un contexto hasta social, inclusive de consumismo. Fíjate que aquí en nuestro país, y particularmente nos debe de poner mucho en alerta, se han incrementado de manera importante los casos de diabetes tipo 2 en la infancia. Ya estamos empezando con la diabetes tipo 2 que yo les comentaba inicialmente, pues era mucho más prevalente o más frecuente en sujetos ya de mayor de 40 años. Hemos visto que cada vez estamos iniciando con menor edad la diabetes, sobre todo la tipo 2, y que hemos visto incluso adolescentes o niños ya con diabetes. ¿Qué es lo que está haciendo que se modifique esta prevalencia? Es que nuestros hábitos se han modificado de manera importante y nuestros niños están teniendo sobrepeso y obesidad frecuentemente. De hecho, México es uno de los países con mayor prevalencia también de obesidad y sobrepeso en los niños, y también el sedentarismo, que ha contribuido de manera importante y que se desarrolle esta enfermedad en pacientes cada vez más jóvenes. En cuestión de la diabetes tipo 1 tenemos muchos casos y que pues por supuesto que cada vez también se están mejorando los métodos diagnósticos y esto puede incrementar por supuesto su incidencia, es más o menos 1 de cada 150,000 niños en México.
¿qué recomendaciones daría a los padres de familia para que no pongan esa actitud y por lo contrario se pongan, perdón por la expresión coloquial, las pilas para ayudar a sus hijos a poder controlar su diabetes, ya sea tipo 1 o si no la más frecuente, que usted ya no lo confirmó, que es la tipo 2, y tener una mejor calidad de vida? Sí, en el caso de los niños, pues la diabetes de mayor frecuencia es la tipo 1, pero lo que sí es muy importante es justo mantener un flujo de comunicación muy abierto entre los padres, el médico, los profesores en las escuelas y sus hijos. Por supuesto, la primera comunicación es entre padre e hijos para ayudarlo a mantener controlada su enfermedad. Afortunadamente, pues tenemos hoy en día la insulina que ayuda de manera muy importante a mantener el control de la misma, que es importante que tanto padres aprendan a controlar y saber cómo se utiliza la insulina. Fíjate que los niños cada vez pues aprenden a manejar, por supuesto, ellos mismos su enfermedad, saber cómo los alimentos pueden modificar sus niveles de glucosa y cómo controlarla con las dosis tanto de insulina basal como de insulina prandial. Yo diría que aquí la clave es justo la educación, es fundamental, y la comunicación. Y no solo la educación y comunicación en nivel padre-hijo, sino son padres-hijos con educadores en salud, padre-hijos con profesionales de la salud, como son los médicos, las enfermeras, y padre-hijos con sus maestros en la escuela, para que por supuesto todos sepan cómo apoyar a los niños que tienen diabetes tipo 1 en todas las situaciones que se puedan presentar. Habitualmente un niño que recientemente está desarrollando la enfermedad suele tener muchas ganas de ir al baño, mucha sed, entonces les van a pedir muchos permisos para salir del salón e ir al baño a orinar. Por supuesto que además son niños que van a tener disminución en el rendimiento porque se van a sentir cansados, suelen tener mucha sed, mucha necesidad también de incluso consumir alimentos. Además pueden presentarse cierta inquietud, ansiedad. También ya cuando van avanzando en la edad pueden sentirse extremadamente cansados, con mucho letargo, mucha somnolencia. En realidad, como ves, los síntomas son muy poco específicos, por lo que siempre hay que estar alertas de cómo son los niños y cómo se están comportando, si hay algún cambio importante en su actitud también, ¿no? Durante la jornada escolar. Y por supuesto, bueno, aquí es tanto importante tener en cuenta cuáles síntomas que son los que les mencioné que están presentando los niños, como también ya que un niño tiene la enfermedad que ya ha sido diagnosticado con diabetes tipo 1, pues saber claramente que descartar los mitos, ¿no? O sea, como que no es contagiosa, también que es una enfermedad que se puede controlar adecuadamente con el uso de la insulina, que la insulina es un medicamento que debe de inyectarse, que se aplica de manera subcutánea, ya sea en brazos, piernas, abdomen, en glúteos, que deben de ellos conocer los aspectos importantes del tratamiento, así como las situaciones que se pueden dar dando durante el tiempo del horario escolar. ¿Y alguna última recomendación que nos quiera dar al respecto? Que es muy importante tener unos hábitos saludables, tanto de alimentación como de ejercicio, que depende de nosotros como papás también permearlo a nuestros hijos para que ellos puedan tener una vida saludable y sana por el resto del tiempo y no desarrollar diabetes tipo 2. En cuanto a diabetes tipo 1, este es autoinmune y no se puede determinar quién la va a presentar. Hay situaciones genéticas que incluso la pueden hacer mucho más frecuente, pero que una vez que se tiene, pues saber que se puede controlar perfectamente con insulina y tener una vida saludable, seguir enseñando a los hijos la importancia de hacer ejercicio y de comer saludablemente en cualquier momento, no solo cuando se tiene una enfermedad, sino en todos los momentos. También es importante que los profesores conozcan a sus alumnos, que tengan un censo de sus alumnos en cuanto a las posibles enfermedades que puedan tener, para que sepan siempre cómo actuar en cualquier situación y que también sepan cómo apoyarlo en cualquier momento que se presente. Al final del día es importante contar siempre con la parte médica, llevar a sus hijos continuamente a revisarse por lo menos una vez al año, ya cuando están en la etapa de escolaridad de entre 6 y 12 años, hasta 2 veces al año, para tener una consulta al niño sano y prevenir cualquier situación que se pueda presentar. Muchas gracias a la doctora María Elena Sañudo, la verdad, por esta importante reflexión que nos hizo sobre este tema de la diabetes infantil.
Gracias a usted como endocrinóloga y médico internista por hacernos reflexiones de este tema y bueno, cuidar la salud de nuestros hijos ahora que ya inicia un nuevo ciclo escolar. Le agradecemos muchísimo la entrevista y que tenga un excelente día. Gracias a ti, Karina, igualmente para todos. Esto fue Mundo Salud. Te esperamos en nuestra próxima emisión.